Bien, continuamos con nuestra exposición consecutiva del Evangelio según Marcos. Después del retiro en territorio gentil, donde... Sí, hermano. Muchas gracias. Después del retiro en territorio gentil, donde el Señor Jesucristo sanó a la hija de aquella mujer cananea que estaba poseída por un demonio, posteriormente a un sordomudo, y después de esto, la segunda multiplicación de los panes y los peces y los milagros masivos que hizo en esa situación, regresó a Galilea, donde tuvo el enfrentamiento con los fariseos, que le pidieron una señal del cielo, porque según ellos, la multiplicación de panes y peces para alimentar con apenas pocos panes y pocos peces miles de personas, y las sanaciones, las múltiples sanaciones para ellos no eran señales, no eran milagros suficientemente grandes para demostrar que Jesús era el Mesías. Después pasamos al momento en cual los discípulos de nuestro Señor lo malentendieron cuando les exhortó de que se guardasen de la levadura de los fariseos y saduceos. Y en último vimos la sanación del ciego de Bethsaida. El texto que miraremos hoy nos habla de un momento cuando el Señor Jesucristo se había ido de Bethsaida con sus discípulos a unos 40 kilómetros hacia el norte, en la provincia de Iturea, por las aldeas de Cesarea de Filipo. Ese texto trata de un momento de intimidad, sin disputas con los fariseos, sin milagros para la gente de afuera, sino Cristo a solas con sus discípulos. Un periodo algo más tranquilo, de enseñanza, de intimidad, sin distracciones. El ministerio de nuestro Señor ya estaba, como se dice, en la recta final, cuando en este periodo, en este último periodo de su ministerio, el Señor ya les hablaba a los discípulos de una manera mucho más directa y no tanto en parábolas como lo había hecho hasta entonces. Pero primero vamos a ver el texto del mensaje y el título de este mensaje. Y después iremos analizando uno por uno cada versículo en parte. Marcos 8, leeremos del 27 hasta el versículo 30 también, no solamente 29. Del 27 al 30. Marcos capítulo 8, del 27 al 30. Esperaré unos segundos para que lo encuentren todos. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Jesús se retiró con sus discípulos en la zona de Cesarea de Filipo. El comentarista William Hendrickson describe la belleza extraordinaria de esta región de la siguiente manera. Situada junto a una de las fuentes del río Jordán, con el majestuoso monte Hermón de alrededor de 3.000 metros de altitud y cubierto de nieve casi todo el año en el fondo inmediato, era verdaderamente un paisaje de una hermosura inolvidable, un lugar exactamente adecuado para el propósito deseado por Jesús, es decir, para la oración, según Lucas 9:18, el texto paralelo de Lucas,
y para impartir instrucciones a sus discípulos. En ese lugar extremadamente hermoso, lejos de las disputas con los fariseos y de las multitudes demandantes, el Señor Jesucristo preparó a sus discípulos para la parte más difícil de su ministerio. Después de este nuevo retiro, volverían a Capernaum y de ahí a Jerusalén, donde había de ser crucificado. En las aldeas de Cesarea de Filipo, Jesús está fortaleciendo la fe de los discípulos y corrige las expectativas que éstos tenían con respecto al reino de Dios. Y Jesús inicia este proceso de enseñanza con una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, supongo que ninguno de nosotros aquí presentes piensa que Jesús les hizo esa pregunta a sus discípulos para recibir información de ellos. Todos sabemos y creemos que Él era 100% hombre, pero también que era 100% Dios. Y si era Dios, era omnisciente, es decir, tenía conocimiento pleno de todas las cosas, perdón, y que nada le era oculto. En varios textos que hemos abordado hasta ahora en Marcos, Jesús demostró que conocía todo, absolutamente todo, incluidos los pensamientos de las personas. Así que no era necesario preguntar quién dicen los hombres que soy yo, porque él ya sabía lo que la gente pensaba sobre él. El Señor Jesucristo hace esa pregunta con otro propósito. ¿Por qué entonces la pregunta de Jesús? Bueno, una posible respuesta sería que les preguntó para que por medio de la respuesta que los discípulos darían, tanto ellos como nosotros hoy en día, veamos que a pesar de todas las señales y milagros que el Señor había hecho, a pesar de su enseñanza y su sabiduría divina y perfecta, a pesar de su testimonio intachable sin pecado, la mayoría de los judíos no creyeron en él. No lo recibieron como el Mesías que había de venir, pero que supuestamente lo esperaban con mucho anhelo. A los suyos vino, escribió el evangelista Juan. A los suyos vino el Mesías, el Dios hecho hombre. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. ¿Fracasó entonces el ministerio de Jesús? La palabra predicada de Cristo tuvo tan poco poder que apenas un puñado de gente se convirtieron. ¿Fracasó el ministerio de Jesús? A esta posible pregunta, el apóstol Pablo contesta en Romanos capítulo 9, versículos 6, 7 y 27. Maffer, por favor, si me ayudas con pantalla completa. Romanos 9, versículos 6, 7 y 27. Y tenemos ahí una respuesta muy directa a la pregunta, ¿fracasó entonces el ministerio de Jesús? ¿Fue la palabra predicada de Cristo con poco poder? Y el apóstol Pablo contesta, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y el versículo 27, también Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Pero, ¿de qué remanente está hablando Pablo? Entendemos que son israelitas, pero ¿quién forma ese remanente? ¿Qué está diciendo Pablo aquí con el remanente? Él mismo da la respuesta 2 capítulos más adelante en Romanos. Mafer, por favor. En Romanos 11, versículo 5.
Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. La mayoría de los judíos no creyeron que Jesús era el Cristo, no porque su palabra no tuvo poder, no porque sus milagros eran pequeños, sino porque ellos no eran parte de ese remanente escogido por gracia. O si lo preferís, no eran ovejas de su rebaño, tal como les dijo Jesús en Juan 10, 24 al 26. Os invito por favor que busquéis el Evangelio según Juan, el capítulo 10, versículos del 24 al 26. El Evangelio según Juan, capítulo 10, versículos 24 al 26. Dice así: Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. No era que Jesús no les había declarado claramente que Él era el Mesías. Os lo he dicho, dice el Señor, y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre dan testimonio de quién soy. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. No era la primera vez que se lo decía. La mayoría de los judíos no creyeron porque no eran de sus ovejas, porque no eran parte del remanente escogido por gracia. En cambio, los discípulos creyeron porque eran del rebaño de Cristo. Los discípulos eran parte de ese remanente escogido por gracia. Y esta misma realidad Jesús les había dicho cuando les explicó la parábola del sembrador. En Marcos 4:11 ya vimos hace unos meses, o quizá incluso casi un año, cuando vimos Marcos capítulo 4, versículo 11, y les dijo a los discípulos: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Hermanos, soy consciente que este mensaje no es muy bien visto, sobre todo en nuestros tiempos, cuando tanto énfasis se hace en la inclusión, como que tenemos que ser inclusivos y tolerantes con todos, y permitidme lo que voy a decir a continuación, tenemos que ser inclusivos y tolerantes con todos, todas, todes, tudis y todos. He intentado incluir todas las vocales para que no hiriera yo los sentimientos de ninguna de las vocales, sarcasmo incluido. Lo más preocupante es que este pensamiento inclusivo ha entrado también en las iglesias e incluso en buenos hermanos ha permeado este estilo, esta filosofía, ese pensamiento inclusivo. Y ese pensamiento inclusivo viene acompañado del lenguaje inclusivo, porque la sociedad extrema izquierdista ha hecho una presión continua y constante con esto. Y así, fácilmente nos han obligado a distorsionar nuestra forma de pensar y también de hablar, hasta que incluso hemos cruzado la línea del ridículo. Por ejemplo, hablando de grados militares, ya no decimos la capitán, sino que decimos la capitana. Ahora, si el grado es de soldado, ¿cómo le decimos? Es soldada. ¿Nos referimos a soldadura con qué tipo de electrodos? ¿O nos referimos a una mujer? O si el grado es de cabo, ¿le decimos la caba? Sería insultante, ¿no? O si el grado es de mayor, para las mujeres sería muy ofensivo que le digas la mayor, la mayora.
o si el grado es de general. ¿Sería generala? ¿Entendéis a qué nivel de ridiculez nos lleva el pensamiento inclusivo? Yo ahora, como rumano, me esforcé a aprender a hablar español correctamente. ¿Y ahora me encuentro con esto? ¿Que tengo que decir capitana, cava, soldada y lo demás? En la gramática española existen los sustantivos episenos, es decir, los sustantivos de un solo género, como búho. ¿Cómo sería el búho hembra? ¿Búa? ¿O cebra? ¿Cómo sería el macho cebra? ¿Cebro? Hormiga. ¿Qué sería? ¿Hormigón? No, el hormigón es el que se usa en la construcción. Es totalmente otra cosa. ¿O cómo sería la hembra del sapo? ¿Sapa? ¿O el macho de rata? ¿Qué sería? Un rato. O sea, estamos un rato. Los sustantivos o los sustantivos masculinos de persona, como cuando nos referimos a un grupo de personas. Cuando desde el púlpito yo digo hermanos, me refiero a hermanos y hermanas, porque esa palabra, hermanos o creyentes, significa tanto hombres creyentes como mujeres creyentas. No, creyentas no existe, no. ¿Entendéis el nivel de ridiculez a cual nos lleva obligándonos a hablar de esa forma? Igual la palabra rumanos. Rumanos incluye rumanos y rumanas. No es necesario que diga, me dirijo a todos los rumanas y rumanas. No. Usando eso incluye. Pero bueno, no quiero extenderme demasiado en este punto, porque luego viene la presidenta de la Cámara de los Diputados y me obliga, dirigiéndome a ella, como señora presidenta, no presidente. Y ayer vi un vídeo en cual una presidenta de no sé qué grupo, de no sé qué parlamento o diputación, quería obligar a una persona sentada ahí. No, yo soy mujer, me tienes que dirigir a mí como presidenta, porque yo soy mujer y me tienes que respetar como mujer. Y la otra le contesta, exactamente, por eso le digo señora presidente. No le he dicho señor presidente, le he dicho señora presidente. Porque presidente incluye el sexo masculino y el sexo femenino. Bueno, volviendo a nuestro tema. No todos los judíos recibieron el mensaje y la persona de Cristo, sino solamente el remanente escogido por gracia. Aquellos a quienes les había sido dado por gracia saber el misterio del reino de Dios. Aquellos que son ovejas de su rebaño. Por supuesto, esto no quiere decir que los judíos que rechazaron a Cristo no fueron responsables de rechazarlo. Ya hemos expuesto eso en varios textos. Y hemos explicado cómo por la terquedad y la dureza de sus corazones no quisieron venir a Cristo. No quisieron creer en Él. Tuvieron todas las evidencias necesarias, toda la enseñanza necesaria, las profecías del Antiguo Testamento que se cumplía en la vida y en la enseñanza del Señor Jesucristo, pero decidieron voluntariamente y conscientemente rechazarlo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero, ¿qué creían los judíos? Estos que le rechazaron, ¿qué creían? Bueno, hemos leído en el versículo 28. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. En algún evangelio que presenta un texto paralelo a esto, no recuerdo si Mateo o Lucas, en esos algunos de los profetas nombra a Jeremías y enseguida vais a entender por qué nombro a Jeremías. Bien, los judíos pensaron que Jesús podría ser Juan el Bautista, resucitado, o Elías, quizá por la cantidad de los milagros que el Señor Jesucristo había hecho. Algunos pensaban que podría ser Jeremías. ¿Por qué Jeremías?
Ese profeta Jeremías ministró en Judá, perdón, en el tiempo cuando fueron conquistados y llevados en cautiverio por el imperio babiloniano. William Hendrickson, hablando de por qué piensa él que pensaron algunos judíos que podría ser Jeremías, explica lo siguiente. Bueno, mejor dicho, se pregunta, ¿imaginaban ellos que Jeremías había vuelto en la persona de Jesús con el fin de devolver el tabernáculo, el arca y el altar del incienso que, según una leyenda relatada en 2 de Macabeos 2, de 4 al 8, ese profeta había escondido en una cueva? No busquéis 2 de Macabeos en la Biblia, porque no está en la Biblia, es un libro apócrifo. Pero seguramente Jesús no estaba tan interesado en lo que los incrédulos creían y pensaban de él, sino que él estaba más interesado en lo que sus discípulos pensaban y creían de él. Así que, en el versículo 29 de nuestro texto, les pregunta. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. El texto paralelo de Mateo es más completo y nos da más información. Yo os invito a que busquéis Mateo 16, versículos 16 y 17. Incluso la segunda parte de la reacción de Jesús a la respuesta de Pedro confirma y respalda lo que hemos visto hasta ahora. Mateo 16, versículos 16 y 17. Bueno, leemos también el 15. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro, en representación de todos los discípulos, hizo esa hermosa profesión de fe, esa hermosa declaración de la naturaleza de Cristo, no porque se lo reveló carne ni sangre, no por su sabiduría, sino porque Dios se lo había revelado. Esto es lo que le dijo el Señor Jesucristo. Quien llega a tener un conocimiento salvífico de Cristo no es porque Él ha decidido creer y arrepentirse, sino porque Dios se lo ha revelado a esa persona de una forma especial. Pedro y los demás discípulos llegaron a ese conocimiento porque ellos eran parte de aquel remanente escogido por gracia, del cual Pablo habló en la epístola a los romanos. Los discípulos entendieron la naturaleza divina del Cristo y creyeron en Él porque a ellos les fue dado conocer los misterios de Dios por su gracia. Esta es una bienaventuranza, una gracia, una dicha y no el resultado de sus obras o de sus meditaciones o de su sabiduría. Es una bienaventuranza, es una gracia. Así le dijo el Señor Jesucristo a Pedro. Bienaventurado, perdón. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Un día, cuando Jesús enseñaba, en Lucas 11, 27 y 28, una mujer le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
¿Os acordáis lo que le dijo el ángel Gabriel a María, la madre de nuestro Señor, cuando vino para anunciarle que estaba embarazada por el Espíritu Santo? Salve muy favorecida, muy favorecida. Pero el Señor Jesucristo dice que los que creen, los que oyen y los que creen en su palabra, los que guardan, son más que muy favorecidos. Son más todavía que María, su madre. Hermanos, se nos ha otorgado una gracia tan magnífica, tan extraordinaria, se nos ha dado la gracia de conocer y entender los misterios de Dios. Deberíamos estar enormemente agradecidos con Dios por esta bienaventuranza, porque hemos sido más que muy favorecidos. Dios nos reveló que Jesucristo es el Hijo de Dios y que en Él tenemos perdón de pecados, que en Él somos reconciliados con el Padre, que en Él hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Las palabras son tan pobres para expresar la magnitud de la abundancia de su gracia para con nosotros. Y este pobre predicador, este pobre pecador, es tan limitado para expresar la majestad de la gracia de Dios que nos ha sido otorgada en Cristo. Al abrirnos los ojos del entendimiento para poder ver la hermosura de Cristo, la hermosura de su gracia, la hermosura de su santidad. Incluso hasta predicando de la gracia de Dios necesitamos su perdón, porque ni ahora ni nunca jamás seremos capaces de hacer justicia a su majestad y presentar completamente la grandeza de nuestro Dios y su gracia para con nosotros. Bienaventurado, muy feliz, muy dichoso, muy favorecido soy yo y tú, si eres creyente, porque Él nos entregó juntamente con su Hijo amado todas las cosas hasta tal punto que nos hizo coherederos juntamente con Él, coherederos juntamente con Cristo. Ahora en unos momentos participaremos de la mesa del Señor recordando su muerte por nosotros. ¿Y tú, querido amigo? ¿Crees que eres bienaventurado? Si tú no conoces a Cristo como tu Salvador y tu Señor personal, no eres bienaventurado. No eres muy favorecido. Y por eso te invito, te mando, porque la Biblia me da esta autoridad de mandarte que te arrepientas, que vengas a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, y que lo reconozcas como tu Señor y tu Salvador, que le confieses tus pecados. Quiera Dios que todos aquí presentes seamos contados como bienaventurados, como muy favorecidos. Hubiera querido avanzar y exponer hoy también el versículo 30 y el texto paralelo del Evangelio según Mateo, pero prefiero quedarme aquí.
Y prefiero que nos quedemos con este pensamiento de que por su gracia hemos sido muy favorecidos, hemos sido muy bendecidos, muy bienaventurados, muy dichosos. A Él sea la gloria por su inmensa misericordia y paciencia y gracia que nos ha otorgado en abundancia en su Hijo amado, quien murió y resucitó por nosotros. Amén.